Pincelada. Vida de tierra y de mares me tocó en la lotería. Luz, tristezas y alegría, bellos triunfos y pesares. Me hicieron esos andares perspicaz y corajuda. Voz potente, mente aguda, pero cordial y sincera. Aquí, Vilma Talavera, con afecto, lo saluda. Vilma Petronila Talavera Pérez, ¿desde cuándo haces décimas? Mira, Cecitar, yo empecé primero disfrutando y admirando las décimas que mi padre había recogido en el Valle de Tambo. Unas décimas muy hermosas que vamos a ver después, ¿no? Las leía, yo también las memorizaba, las recitaba. Y además leía libros. De Mollendo le mandaba a la familia de mi mamá muchos libros, novelas, teatro. Entonces, cuando aprendí a leer, aprendí a disfrutar de la prosa y del verso. Ahora, personalmente, cuando estaba en tercero de secundaria, empecé a escribir versos. Incluso gané un concurso en el colegio por el aniversario del centro educativo, concurso en prosa y en verso. Yo postulé en verso y gané ese concurso. Tengo 2 décimas que hice en el tercero de secundaria. ¿Las podemos conocer? Yo creo que sí, claro. Les he llamado en el agrupamiento que yo hago décimas del colegio. Una de ellas es un poco tristona porque resulta que me escamotearon un premio de conocimientos y me inspiró esta décima que voy a leer, ¿no? Dice, vive Dios quien lo pensara. Dice así, vive Dios quien lo pensara, si parece maravilla, que yo sembré la semilla para que otro cosechara. La suerte siempre esquivó el tener tratos conmigo, cual si fuera mal amigo, siempre la espalda volvió y la justicia olvidó. Esta suerte amarga y cara, nunca pensé que cambiara la verdad con sus ajustes, sus ardides, sus embustes. Vive Dios, quien lo pensara. Las amargas soledades fe y alma empequeñecieron, y mi mente endurecieron el mundo y sus falsedades. Las intrigas, las maldades, las traiciones y rencillas fueron siempre pesadillas, pero no me hundí en el lodo, aunque soporté de todo, si parece maravilla. Soportar contradicciones de quienes creí sinceros, que insolentes y groseros cambiaban sus opiniones. Rechazar las ambiciones, dejar lo que fugaz brilla, hacer progresar la villa para que en ella gozaran, y luego a todos negaran que yo sembré la semilla. Y luego, andando los meses, tantos sucesos pasaban, pero tan solo quedaban crueles y graves reveses. Pero lograron mis preces que el honor reivindicara, para que así me pagara toda esa suerte perdida, agravando más mi herida para que otro cosechara. Y escribí otra que es más alegre, más optimista, porque era en el final del año 1959 y el inicio de 1960. También estaba en el colegio todavía, iba a cursar cuarto de secundaria. Y lo llamé Ayer se fue el año viejo. Ayer se fue el año viejo, hoy comienza el batallar.
la vida vuelve a empezar a mirarse en nuevo espejo. Pocos segundos faltaban para terminar el año, y en mi mente cual rebaño las ideas se agolpaban. Los ojos se entrecerraban y como en fatuo reflejo, el reloj del azulejo marcó del ayer los fines, y entre cantos y festines, ayer se fue el año viejo. Estreno resplandeciente de retos y desafíos, los días son como ríos, a su sinuosa corriente ponle un rostro sonriente. Si el triunfo vas a lograr, con valor, sin desmayar, desde ahora haz el intento, como diciéndole al viento, hoy comienza el batallar. Y es que siempre la esperanza se mantiene, aunque se pierde, y si el cruel dolor nos muerde, o regresa la acechanza, si lo justo no se alcanza, el esfuerzo a duplicar. El tiempo con su danzar nos indica el recorrido, como diciendo al oído, la vida vuelve a empezar. Hoy estrenamos canción, mas si acaso la aventura se convierte en amargura, no guardes desolación. Levanta tu corazón, pues el más bello festejo, con el vino más añejo y el más alegre semblante, comienzan en este instante a mirarse en nuevo espejo. Bueno, ahí tenemos una décima de pie forzado. Juan Rosas Talavera Salas, tu señor padre, a quien tuve la dicha de conocer. ¿Qué nos puedes decir de él en cuanto a su lugar y fecha de nacimiento y fallecimiento? Y sobre todo esta labor de haber sido un depositario de décimas. Sí, efectivamente, mi padre desde pequeño acompañaba a su papá a las labores del campo, en el Valle de Tambo. Él nació en El Fiscal, un caserío del distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, departamento de Arequipa. Él nació, fue bautizado el 30 de agosto del año 1912, por eso él tiene nombre Juan Rosas, por Rosa de Lima. Decía su acta de bautismo que él era un niño de más o menos 5 meses de edad. Pero bueno, esa es su fecha de nacimiento formal. Y él vivió y creció en el Valle de Tambo, un valle muy fértil que está rodeando y regando un montón de caseríos. Y él allí desde pequeño acompañaba a su papá a las labores del campo. Cuando los mayores terminaban ya su trabajo o habían hecho la cosecha, hacían unas reuniones para cantar, bailar, tomar unos guarapos, ¿no? Y recitaban décimas. Habían varios señores allí que de memoria decían las décimas de pie forzado, muy hermosas, muy bonitas. Mi padre, sentadito en la puerta con otros chiquillos, porque los niños no entraban donde los mayores, en el campo hay un gran respeto, él ahí sentadito en la puertita escuchaba eso y las iba memorizando. Y más adelante, cuando ya sabía leer, escribir, entonces abordaba a estos señores y le decía que le repita. Y él las escribía en un cuaderno. Tenía un cuaderno de su puño y letra escritas las décimas que fue recopilando, ¿no?, a lo largo de los años. Y son muy hermosas. Andando los años, estuvimos en Lima ya, y tú lo conociste a mi papá, porque lo invitaste al primer encuentro de decimistas peruanos, ¿no?, el año 1991. Es cierto, él no era autor decimista, pero había sido pues un recolector, digamos, ¿no?, de esas memorias hermosas. Entonces, él participó en el primer encuentro
y recitó, entre otras, la 10ª, la jarra de oro, que es tan hermosa, tan galana, ¿no? No sé si deseas que la recite de una vez. Mira, dice así, la jarra de oro. Se quebró la jarra de oro que costó mucho dinero, aunque la suel del platero no queda del mismo modo. También se ha llegado a quebrar la fuente maravillosa, una perla muy preciosa a las orillas del mar. Se ha llegado a derribar una jaula y un lindoro, la corona de un rey moro, siendo de tanta nobleza, y en manos de la princesa se quebró la jarra de oro. Se quebró un rayo del sol cuando chocó con la luna. Se quebró lápiz y pluma de un sabio compositor, y de un noble emperador su alfanje siendo de acero, y del príncipe olivero un rubí de su corona. Se quebró un palacio en Roma que costó mucho dinero. En la gran ciudad de Argel se quebró la Santa Fe de los hijos de Noé, la gran torre de Babel. Se ha quebrado en Israel el fondo de un gran banquero. El fiscal y el tesorero quebraron ese caudal. Nunca ha de quedar igual, aunque lo suelde el platero. Se ha quebrado un caracol en el mar de las Antillas, los palos de la barquilla, los remos de un pescador, porque el mismo Creador lo propuso de ese modo. Se quebró, se acabó todo, dijo un profeta sagrado, que un templo refaccionado no queda del mismo modo. Bueno, y también él tiene por ahí unas amorosas. Cierto, él recolectó pues una cantidad de décimas, ¿no? Y entre ellas hay varias que están pues dedicadas al eterno tema del amor. Y dice, una de ellas dice así: un testamento de amor dentro de mí lo tengo hecho. Ordeno que cuando muera lo abra la dueña de mi pecho. Sepan cuantos esta carta de mi voluntad la vieren, que ya mis sentidos mueren por una mujer ingrata. Ella me quiso, hoy me mata, en tan sangriento dolor. Con la fuerza del rigor he escrito entre mis penas, con la sangre de mis venas, un testamento de amor. Sacrificios no te pido, solo por mandato ordeno, el que no sepa mi dueño que de amor he fenecido. Por eso bien he querido lo conserves en tu pecho, entre lágrimas deshecho lo mantengas con dolor, el testamento de amor dentro de mí lo tengo hecho. Mi voluntad por amarte a la tumba me llevó, y un testamento otorgó para jamás olvidarte. No olvidar un fino amante es la cláusula primera, que tu amor, porque me quiera, escriban con letras de oro, en mi epitafio te adoro, ordeno que cuando muera. Ya que expiro por quererte, a nadie permito el duelo. El fenecer por un cielo es más que dichosa suerte. Adiós, causa de mi muerte, adiós, amor desdichado. Así pues dejo encargado, con razón y con derecho, que este pliego bien cerrado lo abra la dueña de mi pecho. Para terminar esta parte, esa planta que la dijo a propósito de su situación en el hospital. Claro, él en Lima ya, por supuesto, ya mayorcito, tenía 80 y pocos años, cayó enfermo. Él era muy, muy sano, muy fuerte, pero bueno, cayó enfermo. Estaba viviendo en la casa de mi hermana en ese tiempo y ella lo llevó al hospital Rebagliati. Lo internaron y le hicieron una serie de exámenes porque no se daban cuenta qué es lo que tenía. Fiebre de heno, en fin, una serie de cosas. Al final resulta que había sido un problema del riñón.
pero lamentablemente él no salió del Hospital Rebagliati. Él falleció allí el 8 de junio del año 1996. Y cuando él estaba así lúcido hasta el último momento, ¿no? Él sabía, sentía, presentía seguramente que no iba a seguir viviendo. Él, dentro de su afición, pues, decimística, tuvo esta pequeña inspiración, ¿no? Cuando todo está perdido y no hay nada que perder, el vivir es una ofensa y la muerte es un deber. Bien, hemos recordado a Juan Rosas Talavera Sala. Mi querida Vilma Petronila, profesora de lengua y literatura, pero ¿dónde te formaste? Bueno, yo tuve el honor de ser formada en la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí ingresé el año 1962. A Cultura General. El primer semestre lo hicimos en la Casona, que todavía está pues en el Parque Universitario, ¿no? Como un museo. El primer semestre. Y el segundo semestre del año 62 ya lo hicimos en la Ciudad Universitaria. Y bueno, fue una etapa realmente muy hermosa de mi vida, sobre todo los 2 primeros años, que no trabajé, porque el tercer año ya me puse a trabajar. Conocí allí, me parecía increíble estar recibiendo clases de catedráticos que habían sido autores de libros cuando yo estaba pues en la secundaria, no solamente de libros de texto, sino de libros de cultura, ¿no? Personajes de la talla pues de Armando Zubizarreta, Luis Felipe Alarco, Miguel Ugarte Chamorro, Manuel Beltroá, Augusto Salazar Bondi, ¿no? En fin, y la doctora Marta Hildebrand, que me enseñó fonética cuando ya estaba en la especialidad y que era pues la dama de hierro de San Marcos. Realmente esa primera etapa fue muy bonita y luego vino la etapa en que ya hice mi especialidad, pero al mismo tiempo ya tenía que trabajar. Trabajé en varios colegios, ¿no? de Lima, de acá cerca de San Miguel, ¿no? Fue ahí mi primer trabajo, en una escuela normal. Y como la madre superiora pues vio que aquí había capacidad, yo entré ahí a trabajar como auxiliar. Pero ella me hizo que le diera un curso a las normalistas, a las alumnas de normal. Yo recién estaba estudiando mi especialidad, pero las monjitas tienen su lado especial, pues, ¿no? Biblioteconomía, en fin, ahí trabajé como 3 años en ese colegio. Y después, en mi mismo colegio donde yo me formé, que fue Juan Alarco de Dahmer, que hasta ahora existe, también fui profesora, mientras seguía yo estudiando. Estudiaba y trabajaba ya como profesora. Y también empecé a incursionar en el periodismo. Entonces, aparte que seguía componiendo los versos y también prosa, cuentos, ¿no? Algunos tipos de la prosa, pero sobre todo los versos. Entonces, terminé la carrera y concursé para ser programadora de núcleos educativos comunales, porque la reforma educativa estaba en plena marcha. Entonces concursé como miles de personas en el Perú y gané una plaza para Huacho. Me salió mi plaza de programadora de núcleo educativo, tuve que atender 2 núcleos educativos por la remuneración de uno solo. Así era la reforma. Entonces me fui a trabajar a Huacho, ya mis hijos iban creciendo, me los llevé a Huacho a que empiecen su primaria, ¿no? Y
Y así fue mi vida, pues, César. De un lugar he trabajado como docente en la costa, en la sierra y en la selva. En la selva trabajé para la revolución, pues, de Velasco, el SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social. En fin, toda una aventura. Hasta ahí te puedo decir. Bueno, volviendo al tema de tus composiciones en décimas, hay dos vertientes, y si nos puedes leer, presentar, exponer, alguna de carácter religioso, que le decimos a lo divino, y otra mundana, a lo humano. Claro. La que es a lo divino, la escribí no hace mucho, hará unos 4 o 5 años atrás. Y habla el título Una promesa segura. Dice así: sí, muy pronto viviremos, cierto, en un mundo mejor. Lo prometió el Creador y sus fieles lo veremos. Te invito a que presenciemos el triunfo de Jesucristo, Rey ungido, fuerte, listo para limpiar el planeta y llevarnos a la meta del paraíso previsto. Pura es la naturaleza, el hombre la ha trastornado cuando introdujo el pecado, expandiendo su vileza. Mira bien la gran promesa, cultiva discernimiento y vigila siempre atento. Aunque creas que demora, Jehová tiene día y hora y cumplirá el juramento. ¿Cuál es el itinerario? Es posible que preguntes. Es cierto, hay que hacer ajustes. Lo primero, orar a diario, pero no como ordinario, sino desde el corazón, para obtener su perdón. Segundo, profundizar y tesoros encontrar en la Biblia y su instrucción, conociendo al Ser Supremo. Tercero, y muy importante, obedecerle y honrarle. Di, con Jesús nada temo, es mi maestro y ejemplo y me guía a la verdad. Mira bien cuánta bondad al alcance de tu esfuerzo te da el Dios del universo por toda la eternidad. Esa es a lo divino. Y a lo mundano hay una que estuvo inspirada en una época del sindicalismo. Yo, desde que estuve en la selva, trabajando en el SINAMOS, luchaba pues por la justicia social. Tenía también otros poemas que hablaban sobre ese aspecto. Y ya en la sede central, y te consta porque tú estabas ahí también, empezamos a formar el sindicato de la sede central y los otros sindicatos a nivel nacional, desde Tumbes hasta Tacna. Y después a formar la federación, de la cual fui su primera secretaria general. Con sangre, sudor y lágrimas, tuve que estar 2 años al frente de la FENTASE. Acá está la gloriosa FENTASE, Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación. Aquí en la figura del centro estoy yo, parada en una silla, y el que me esté escuchando con atención es el ministro aprista Grover Pango, porque estábamos en huelga, estábamos en plena huelga, y lo hicimos bajar al Grover Pango, pues que era el primer ministro aprista, a que escuche a los trabajadores. Y ahí él escuchó las demandas que pedíamos, y yo como secretaria general estaba pues en mi silla, señalándole micrófono en mano todo lo que pedíamos. Bueno, una etapa heroica, como te puedes imaginar, y que me inspiró este poema de toda esa vertiente de la lucha por la justicia social. Profesión de fe. Dice así, es un poema libre. Cuando miro los ojos de mis hermanos los hombres, veo en algunos tristeza o soledad o temor, en otros precoz dureza, cinismo, amargura, hastío. Ojos que me hablan del alma de mis hermanos los hombres. En todos hay un pedido, una angustiosa llamada.
Todos impresionan mi alma y hacen vibrar con violencia mi recinto espiritual. ¿Qué hacer? No puedo cerrar mis ojos al dolor que me presentan. No puedo apartar la vista y alejándome ignorarlos. No podré vivir tranquila mientras ellos pidan algo, mientras clamen una ayuda material o espiritual, mientras me tiendan las manos con la luz casi apagada, con la voz desesperada del silencio de sus labios y el dolor de su mirada. ¿Qué hacer? Yo también, hermanos hombres, también soy una de ustedes. También lucho con denuedo, igual sueño con tristeza. Y por la luz que me alumbra, que espero mirar el día en que el pan y la justicia, el trabajo y la alegría amanezcan para todos. Si no hay solución, la lucha continúa. Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación, sede central. De la FENTASE. Y no, del CIDME, pues. Del CIDME fui secretaria de Defensa. Y yo fui secretario de Cultura. De Cultura. Muy bien. Después formamos la federación. Muy bien. Mi querida Vilma Petronila Talavera Pérez, ¿qué importancia tiene la décima? Bueno, pues la verdad es que mira, a lo largo de los años, y como tú ves desde la infancia, he disfrutado de los valores de esta hermosa forma poética. Y de verdad siento que es una forma de expresar sentimientos, de describir personajes, situaciones, paisajes, que tiene muchas ventajas en relación a otras formas poéticas, ¿no? Por ejemplo, la décima es musical, porque como tiene una métrica, tiene una concordancia en los versos, ¿no? Una rima, expresa, creo yo, de una manera muy hermosa, muy bella, muy completa, lo que el autor quiere decir, ¿no? Sean sus sentimientos, sea su despecho, sea su ira, sus expectativas, en fin. La décima yo me doy cuenta que impacta, no solamente en el sentimiento del oyente, sino también en su discernimiento, porque le hace pensar, le hace evaluar. Llamaría con todo cariño a las generaciones jóvenes que cultiven esta forma estrófica, que lo intenten y van a encontrar mucha satisfacción personal y sobre todo para sus futuros oyentes o lectores o sus auditorios. Eso te podría decir respecto a la décima. Es algo muy especial que no debemos permitir que se pierda. Algo respecto de tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, y además por ahí un pajarito me contó que tenías unas décimas alusivas. Cierto. La vida pues de mi familia y de sobre todo los dos hermanos mayores, los dos hijos mayores, ha sido muy dura en el campo, ¿no? Hemos tenido vivencias que de repente mis otros hermanos ya no alcanzaron, ¿no? Porque estaban más pequeños y después estábamos ya en Lima. Entonces, recordando ese sacrificio, ese ejemplo de lucha, de lo cual vino mucho seguramente para mi propia cosecha, ¿no? De las luchas, compuse el año pasado esta décima de pie forzado que se llama Reminiscencias, y dice así: en el calor del hogar se forma nuestra memoria, crecer es otra la historia, siempre para mejorar.
El relato se remonta hacia Islay en Arequipa, cuyo paisaje anticipa retos del campo que afronta el padre, pues se comporta incansable al trabajar. Siendo dos para luchar, la madre es el complemento, pone el esfuerzo y aliento en el calor del hogar. Gran sacrificio y nobleza sustentan lo necesario. La vida no es un calvario, pródiga naturaleza recompensa la pobreza. El crepúsculo y la aurora expresan de Dios la gloria y dan lumbre a la conciencia. Con frutos de la experiencia se forma nuestra memoria. En tareas permanentes, desde pequeños los hijos aprenden a ser prolijos y con disciplina sienten lo bueno de ser valientes. Festividades sonoras, matices de luz y euforia, porción de felicidad. Mas ven cómo en realidad crecer es otra la historia. Tras décadas transcurridas, las nuevas generaciones tienen metas y visiones distintas para sus vidas. Las lecciones aprendidas les debemos ofrendar y así puedan valorar nuestro camino y reflejo. Damos cariño y consejo siempre para mejorar. Algunos datos de tu mamá y los nombres de tus hermanos. Bueno, mi mamá era Remigia Graciela Pérez Valdivia. Ella había nacido en Mollendo y se juntó con mi papá, después ya se casaron, formalizaron y compartió pues sus luchas, ¿no? Sus aventuras de un lugar al otro del extenso valle del río Tambo. Yo lo recuerdo nítidamente. Cuando crecía el río, inundaba las chacras, qué dolor realmente. Cosechas perdidas, animales muertos, pero era la vida del campo. Y después ya en la ciudad mi papá fue obrero de la fábrica de manufactura del vidrio, ¿no? Que quedaba en Surquillo. Mi mamá lo seguía apoyando, era costurera y muy valerosa y siempre se preocupó por nuestros estudios en el colegio. Mis hermanos, el mayor se llama Jaime, después viene Vilma, después es Darío, después es Aide, que creo que tú la conoces porque ha estado en los eventos, después Doris, han ido también mis sobrinos, los hijos de Doris, a los eventos de la 10ª, y la última que nació en Lima, la única limeña que nació en Lima, Nancy. Los otros todos somos cocachacrinos. Yeah. Bueno, un broche de oro. Así tiene que ser. Una despedida, una 10ª, que la he titulado A mis amigos los libros. Y dice así, agradeciéndote pues, Cecitar, por todo tu esfuerzo. Yo sé bien cuánto les debo en mi experiencia y cultura. Es lengua y literatura la especialidad que llevo. Por eso siempre renuevo mis lecturas formidables, valores inalterables, ciencia, belleza y virtud. Reciban mi gratitud, amigos inolvidables. Gracias.